Entonces, Dios no lo impresionamos con lo que hacemos, sino con lo que somos. Cuando tú llegues al cielo, ¿verdad? Y te reciba Pedro, o el mismo Señor Jesucristo te diga, adelante, sí Señor, gracias, sí, porque tengo derecho, yo hice 5 iglesias, yo prediqué 100 almas para ti. Yo dice, espérate, porque si un alma se salva, ¿es gracias a quién? Es gracias a Dios. Entonces, a ver, espérate, acuérdense que lo único que Dios nos dio a nosotros, Dios no violentó nuestra libertad o nuestra moralidad. Somos agentes morales libres, con capacidad para discernir, para tomar decisiones propias. Y Dios no violenta eso cuando Él viene en nuestra vida. Por eso amar al Señor, seguir, guardar su mandamiento, es una decisión que nosotros tenemos que tomar todos los días. Por eso dice el proverbio, hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Entonces, por eso Dios sacó al pueblo de Israel, pero no pudo, ¿qué cosa? Si hay algo que Dios no va a hacer y que no puede hacer, es cambiar nuestra forma de pensar y de corazón. Eso nos toca a nosotros. Por eso Romanos 12:2, transfórmense, dice la Biblia. Somos nosotros que tenemos que transformar nuestra mente. Entonces, vemos pues que, repito, cómo Dios es un Dios personal que está trabajando desde adentro de nosotros. Y eso no lo puede cambiar nadie, repito, ni la educación, ni el gobierno, ni los programas sociales, absolutamente nada, solamente el poder de la palabra de Dios. Pero cuando nos sumamos y nos ponemos de acuerdo con Él, no somos nosotros, hermano. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, malos deseos, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dejad también la ira y el enojo, la malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Es nosotros lo que tenemos que hacer estas cosas. Somos nosotros. Así que repito, por eso digo, en esto conoceréis que soy mi discípulo, digo Cristo, en que tenéis amor los unos con los otros. Y ese es el resultado de nuestra comunión, de nuestra permanencia con Cristo. Cuando tú permaneces con Cristo, vas a empezar a amar lo que Él ama, las almas. En segundo lugar, vas a apartarte del pecado, te vas a santificar. En tercer lugar, vas a empezar tu carácter, a reflejar el carácter de Cristo en tu vida. Dios no va a cambiar nuestro carácter. Ahora, hablando del carácter con el que nacemos, porque definitivamente hay varios tipos de carácter. Está el carácter colérico, el flemático, el melancólico, con el que nacemos. Ahora, cada uno tiene una personalidad. Pedro tenía un carácter ¿cómo? Colérico, ¿verdad? Era bien atrabancado Pedro. Bueno, Pedro siguió siendo colérico hasta el final de su día, porque finalmente lo que nos da personalidad es nuestro carácter. Pero ¿qué hizo? Que ese carácter Dios lo encauzó. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Yo reconozco que tengo un carácter fuerte. Ahora, y ese no lo tiene hasta que yo me muera, ese no va a cambiar. Yo le he rogado, fíjate, a veces por ignorancia, ¿verdad? Yo le he rogado, Señor, yo quiero ser manso como una ovejita. Pero es que mi carácter es ese, y a veces es bueno para cierto tipo de ministerio que Dios. Y me hace un pastor, pisa y así bien bonachón, y todo, ese como el maestro Barco, ¿verdad? Y me hace un pastor Barco. A veces se requiere, ¿qué cosa? Carácter. Y sacar el carácter que con lo que hacemos. Pero obviamente, repito, gobernado, encauzado por Dios. Insisto, Dios no va a cambiar nuestro carácter, lo va a encauzar. La personalidad de la persona lo da su carácter. Tú cuando eres una persona, tú puedes decir, bueno, es colérico, es melancólico, es flemático, etcétera, etcétera, a través de su carácter. Pero quiero entender que el fruto que Dios espera, que independientemente de tu carácter, cuando hacemos, lo que Dios quiere es que ese carácter lo quiere encauzar ahora a través de manifestar su carácter o de entrenar su carácter en nosotros, que es el fruto del Espíritu, el cual leímos en Gálatas 5:22 y 23. Tenemos que entender que tanto el que tiene, como ya lo mencioné, el carácter
colérico, flemático, melancólico, etc., tiene que producir un fruto. Y este fruto yo no lo puedo producir en mi carne, lo tiene que producir el Espíritu Santo. Ahora, bueno, entonces hermano, no que soy yo porque lo tengo que hacer. Sí, la parte que nos toca a nosotros es ponernos de acuerdo con Dios, es ocuparnos de la cosa del Espíritu, es permanecer en su palabra, es obedecer a su palabra, y como consecuencia el Espíritu Santo va a manifestarse a través del fruto del Espíritu en nosotros. Pero esto, nosotros no es que yo voy a cambiar mi carácter, si es el Espíritu que lo va a hacer, pero para que lo haga, insisto, como hemos dicho, tenemos que permanecer en Él, para que lo pueda obrar, para que lo pueda manifestar en mi vida. El cristiano debe, ya sea colérico, flemático, melancólico, debe ser amor, gozo, paz, bondad. Independientemente, repito, con el carácter con el cual nacemos, nosotros debemos ser, por encima de esto, amor, lo que dice Gálatas 5:23, amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, etc. Son 9 lo que dice el Espíritu. Una manifestación del fruto del Espíritu es, y escúchame bien esto para poder en esta mañana comprobar si realmente estamos dando el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu ya vimos, ¿verdad?, en este tercer punto, lo que menciona Gálatas. Una manifestación del fruto del Espíritu Santo es, desde que tú te convertiste, escúchame bien, desde que tú te convertiste, ¿sientes que amas más a tu esposa? Y ojo, hermano, sobre todo las mujeres, porque amar a la esposa uno a veces piensa, ¿verdad?, que abacho, lechito, y yo no veo que Cristo estuviera besando a su discípulo cada ratito. Ya hemos dicho que el amor son acciones buenas en favor de la persona amada. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo. Son acciones. Y mientras el Señor allá diría, ay, mi chicuelo, pobrecito, ¿cómo sufren por causa del pecado? No, Él actuó. Su amor lo llevó a ¿qué cosa? A dar a su Hijo Jesucristo como la única solución para el problema del ser humano llamado pecado. De la misma manera, el amor a tu esposo es el servicio. Cuando dice, ¿verdad?, que el amor debe ser, insisto, hablando del amor matrimonial, es acciones a favor de ella. Hacerla feliz, ¿verdad?, insisto, atenderla, vivir para ella sacrificialmente, como incondicionalmente, como dice Efesios 5:25, marido, amen a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó? Incondicionalmente y sacrificialmente. Así debemos nosotros los maridos amar a nuestra esposa. Así que desde que te convertiste en una manifestación del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, siente más amor por lo demás, obviamente empezando por tu casa, de dentro hacia afuera. No seas candil de la calle, Julián, en tu casa. Amas más a tu esposa o a tu esposo. Desde que tú te convertiste, amas más a tus hijos. Y aquí en este amor a tus hijos implica disciplina. Hay gente que dice, no, yo amo tanto a mis hijos que yo no les pego. Pues ese amor no es el amor de Dios, porque la Biblia dice que Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina, castiga, reprende, azota. Son términos que usa. O sea que resulta que nosotros somos el que dice que porque ama a su hijo, y dice el que ama a su hijo, el que no corrige a su hijo no lo ama, dice claramente Proverbios. El que ama a su hijo lo corrige, el que no lo ama no lo corrige. El que lo consiente engendra una serpiente. Al ratito va a ver el chamaco que no lo corrige, se cree que se merece todo y que alguno debe estar a sus pies. Él me lo va a decir cuando tenga adolescente y joven, hasta te va a pegar. Entonces, desde que te convertiste, sientes más amor por tu esposo, por tus hijos. Desde que te convertiste, sientes más amor por la gente que te rodea. O seguimos viviendo, ¿verdad?, egoístamente, solo para nosotros. Primero yo, luego yo y después yo. Uno de los propósitos, repito,
Y que el ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 9? La Biblia dice que cuando Cristo vio al pueblo, a la gente, ¿qué tuvo? Compasión de ellos. ¿Tú ves a la gente y tienes compasión de ellos? Pues nada más lo ves para criticarlos, para juzgarlos, para condenarlos. Cristo no vino para juzgar ni para... Dice, yo he venido no para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Y a veces nosotros nos pasamos más criticando a la gente que teniendo compasión y misericordia por ella. A ver, hijo, entiéndelo. Toda la gente que no tiene a Cristo hace lo que hace por todo ese pecado. Y así hacemos nosotros antes de conocer a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer en nosotros? Amor por ellos. Si esa persona le pega el pozo, que como ahora lo enteramos, ahí se ve en el periódico ayer, un hombre que violaba a su hija. ¿Qué? Ya no es novedad ya. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque usa el pecado. Entonces nosotros, inmediatamente, miserable hombre, deberían echarlo a la hoguera, a la higuera. A la higuera no, a la hoguera. ¿Ah? Colgarlo de la higuera así. ¿No? O el que le pega a la mujer, o el borracho, o el que mató, ¿verdad?, en su carro porque iba tomado a 3 o 4 gente, etcétera, etcétera. Y nosotros, ¿verdad?, en vez de, repito, tener compasión y más amor por esas almas, juzgamos, criticamos, las condenamos. Eso no hizo Cristo. Lo único que Cristo se metió fue con los fariseos, que eran los religiosos de ese tiempo, que se creían justos, que no tenían necesidad de perdón ni de arrepentimiento. A eso sí lo atacó Mateo 23, la generación de víbora, que eso os enseñó a huir de la ira venidera. Pero fuera de eso, desde que te convertiste, un día tenemos aquí 16 años, 15 años, 15 años, 5 años. Pues sigues todavía de secote, ¿verdad? Con tu esposa. Ay, hombre, que así soy, así voy a morir. ¿Qué es mi figura? De la sepultura, tu abuela. Porque si tu papá no era cariñoso contigo ni con tu mamá, no significa que tú también tengas que ser igual. Efectivamente, genéticamente hablando, efectivamente así vamos a hacer. Pero en Cristo Jesús se acabó eso. Estamos llamados a romper toda maldición y empezar a dar el fruto del Espíritu, que es amor en primer lugar. Fíjate, el primer fruto es amor. Y dice, y la Biblia Corintios 13 nos habla, ¿verdad?, que el conocimiento permanece, mas el amor edifica. Que de todas las cosas, la fe, y habla Corintios 13, lo más importante es el amor. Y está en primer lugar. Entonces, realmente tú ves a la gente y tienes compasión por ella. Te acercas a predicarle el Evangelio. Claro, nosotros no le vamos a resolver su situación. Es Cristo que le va a resolver su situación. Pero tenemos que darle la medicina. Tenemos que llevarle la solución, la respuesta, el medicamento para su enfermedad llamada pecado, que es la sangre de Cristo. Desde que tú te convertiste, ¿tienes en tu vida más paz? ¿O sigues como Pepito y como la verdad? Acelerado, intranquilo. Hay hermanos que llegan y ella tiene que se dice que son hermanos y ay, es que la inseguridad, hermano, ya ni salgo a la calle porque la verdad ya me da, hasta miedo me da salir, hermano, con tanta inseguridad. Ah, chihuahua. ¿Y dónde dice pues el Señor que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen? Entonces, ¿qué me dice que no le teme? Porque si le temiera, un angelote estuviera, el ángel de Jehová acamparía alrededor nuestro. Esto es lo que buscamos, que el fruto del Espíritu, que todos estos frutos 9 que se mencionan aquí, lo estemos nosotros dando cada día, cada año, más y más y más. Cada año que pase en el cristianismo debemos tener más amor por la gente, más paz, más paciencia, más bondad, más mansedumbre, más mansito, ¿verdad? Hay gente que tiene 10 años en el Evangelio y sigue siendo la misma persona. Ojo, porque estamos llamados a dar fruto. Por eso fuiste llamado, y si no estás dando fruto, no te vaya a pasar lo que a la higuera. Que Cristo venga y te maldiga o te quedes aquí. Ese es un llamamiento a lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. O tienes más paz, o sigues igual de neurótico como cuando te convertiste. Sigues igual de acelerado o acelerada, o has aprendido a descansar en el Señor.
entiendes que eres tu pastor, Salmo 23, y que nada te faltará. De que te convertiste, en tu vida hay más gozo, eres más paciente. Yo creo que todos salimos reprobados, ¿verdad? ¿Sí? De que te convertiste, tienes más dominio propio de ti mismo. Como yo lo mencioné, tienes más fe. O sigue todavía, ¿verdad? Necesitándote de la leche espiritual. O sea, necesitas la lechita. Si no tienes estas características en tu vida, entonces no estás dando fruto. Pero Dios espera ver en tu vida cada vez más amor por los demás, comenzando por los miembros de tu familia, tu esposa y tus hijos. Cada vez Dios está esperándolo, que demos más paz, que tengamos más paz, más gozo. Cada día tengamos más paciencia. Es lo que hemos dicho al final de cada año, al principio de cada año, ¿se acuerdan ustedes? Hacer una evaluación de este año que pasó, cómo estuve y qué es lo que espero de este otro año. No va a pasar nada extraordinario a menos que tú tomes la decisión de que suceda. Entonces, tú estás esperando que cambie de gobierno, que si Morena, que nadie en este mundo te va a traer lo único que Dios te puede dar, que es a través de sus bendiciones, a través de él, y Jesús no va cada mañana. Así que nadie está esperando, ¿verdad? Creyendo en Blancanieves, en los cuentos de Ana y de princesa, no existe. Gozo en la Biblia significa, ya lo hemos mencionado, sensación interna de saber que todo está bajo la mano de Dios. No confundamos el gozo con la risa, porque hay gente que piensa que el gozo es andar con la mazorca todos los días ahí enseñándolo. Gozo es esa sensación interna de saber que todo está, que nada se le ha escapado a Dios, que todo está bajo su control. Vamos a ver un ejemplo rápidamente en este sentido. El apóstol Pablo. ¿Saben ustedes? Pablo al principio, como lo fue Pedro, ¿se acuerdan? Pedro era aceleradísimo, pero ya al final Pedro ya era otro. Pablo igual era de carácter colérico, pero ya después fue transformado. Vamos a ver rápidamente Gálatas 1:15 al 17. Gálatas 1:15, nada más a manera de como el Pablo de antes y como el Pablo después. Con los años fue cambiando y fue manifestando el fruto del Espíritu. ¿Entienden? Dice aquí en Gálatas, el apóstol Pablo, versículo 15 y 17 dice, capítulo 1 de Gálatas dice: pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. No sé si ustedes están notando aquí el orgullo, eso se percibe en las palabras, en los escritos. A ver, vuelvo a repetir porque vamos a ver después la comparativa. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre, ni tampoco subí a Jerusalén a los que eran apóstoles. Está hablando de manera que despectiva, ¿sí, verdad? No considero lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahora capítulo 2 ahí de Gálatas, versículo del 1 y 2. Dice: después, pasado 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación,
y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían, fíjate, a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Y el versículo 6 dice, 2:6, Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo. Y está hablando de Pedro, está hablando de lo que estaba en Jerusalén, que eran los apóstoles que estuvieron con Cristo. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, ¿qué dice Pablo? Nada me importa, no me interesa ni lo que hayan hecho 4. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. No es ustedes, pero en lo personal, a mí, aquí estoy viendo hablando un Pablo ensoberbecido, un Pablo arrogante de orgullo, ¿no? Arrogante, altivo. Sí. Yo no sabía preguntarle a eso que era disque apóstol, de todas sabes de qué doctrina, qué corriente, de qué secta. Sí, no, bueno, no sé ustedes, pero tú lees la línea si pareciera el sentido de. Ahora vamos a ver en Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios 3:8. Vean ahora el tono de Pablo. Se creía mucho porque Dios lo había mandado a predicar y te lo ventile, ¿verdad? Ya por eso se creía muy salsa. Dice Efesios 3:8. Dice, a mí, y aquí vas a notar el cambio. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ahora ya por eso.